¿no? Podría decir que es una de las patologías más comúnmente operadas en la atención cotidiana del día a día de nuestra especialidad, ¿no? Ahora, ¿cómo poder identificar los cálculos a la vesícula? Principalmente lo que primero puede aparecer son las molestias a nivel abdominal y sobre todo digestivas, ¿no? Que es lo que comúnmente más llama la atención. Uno de los principales y los primeros síntomas en aparecer es el dolor tipo cólico en el cuadrante superior derecho del abdomen, o lo que nosotros decimos por debajo de la costilla derecha, ¿no? Un dolor punzante tipo cólico. Otra de las cosas que también puede aparecer también es el dolor cuando tú comes una comida con alto contenido en grasas, que es lo que principalmente llama la atención, ¿no? Distensión abdominal, te puede llamar inclusive al vómito cuando tú consumes muchas grasas, ¿no? Entonces, ¿y a qué se deberá esto de los cálculos en la vesícula, doctor? Mira, generalmente hasta ahora no hay una explicación muy clara que digamos, ¿no? Pero se ha asociado al sobrepeso, a la ingesta excesiva de comidas grasas, los cambios hormonales en la mujer, asociado al embarazo inclusive, ¿no? Y la manera de detectarlo principalmente, al margen de las molestias, es con una ecografía abdominal, que es lo que principalmente siempre se le recomienda al paciente para salir de la duda si es que presenta o no, o confirmar o no si tiene un cálculo, o uno o varios cálculos en la vesícula en realidad. Y ahí inmediatamente uno debería operarse esta cirugía que es laparoscópica. Ahí siempre entra en controversia. La mayoría de pacientes siempre nos preguntan eso en la consulta: doctor, ¿mi vesícula ya está para operar o no? Bueno, lo que cabe mencionar siempre es que si ya se ha detectado los cálculos en la vesícula, la patología es netamente quirúrgica. No necesariamente de emergencia, pero sí en corto o largo plazo, dependiendo de cada caso, va a terminar en cirugía principalmente. En todos los casos no se opera, como dice usted, entonces. No de emergencia quizás, no con la premura que uno requeriría, pero a largo plazo o corto plazo, como te digo, va a terminar en cirugía. ¿Y en qué consistirá esta cirugía laparoscópica? Porque es nuevo para mí en realidad. Sí, bien, mira, nosotros en realidad tenemos dos tipos de cirugía, ¿no? La cirugía convencional o cirugía abierta, que es el famoso corte que nosotros decimos, que generalmente es de manera oblicua debajo de la costilla, y ya un poco más moderno, aunque ni tan moderno porque ya tiene algunos años dentro del campo de la medicina, que es la cirugía laparoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva, que ya no se origina corte y que obviamente tiene las ventajas de una mayor recuperación, mayor estética, menos dolor, menos riesgo de infección, y que el tratamiento prácticamente es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, la cirugía abierta, como ya decía, es con corte, pues, ¿no? Y te genera un poco más de dolor, demora un poco más la recuperación del paciente. Aparte, pues ahora también demora mucho la estética, ¿no? Que mucho influye en nosotros. Más que todo en una mujer, ¿no? Claro, en mujer, la ropa y todo eso, ¿no? Entonces, la cirugía laparoscópica, como decía, es mínimamente invasiva y solamente se realizan 3 cortes muy pequeñitos. ¿Así? Una que va a nivel del ombligo, que prácticamente va a ser imperceptible, y pueden ser 2 o 3 adicionales, que son unos huequitos de menos de 1 centímetro, que prácticamente también posterior a la recuperación van a ser imperceptibles, ¿no? Entonces el paciente puede elegir, ¿quieres la cirugía laparoscópica o quieres la otra cirugía? ¿Por el costo o por qué eligen ellos? Bueno, en el costo no hay mucha diferencia tampoco. Ajá. Si bien es cierto, se utilizan algunos insumos adicionales en la cirugía laparoscópica, pero no es tanto, bueno, si es que no es una cirugía de emergencia y el paciente se ha realizado los estudios a tiempo y estamos hablando de una cirugía electiva, o sea, con programación, ¿no? Que no es una emergencia, podríamos optar principalmente por la cirugía laparoscópica. Pero sin embargo hay pacientes que dicen: no, doctor, yo necesito una cirugía abierta, ¿no? Y ahí viene el mito. El mito. El mito que es: doctor, ¿cuál es mejor, la cirugía abierta o la cirugía laparoscópica? Claro, ¿cuál es mejor? Porque la mayoría de pacientes un poco más de edad, ¿no? Porque son un poco más antiguos, por así decirlo, dicen: no, la cirugía abierta es mejor. Pues en realidad es lo mismo. O sea, el procedimiento es exactamente igual, se extrae toda la vesícula, se ligan los conductos necesarios, el procedimiento es exactamente lo mismo, con la ventaja que la cirugía laparoscópica obviamente es mínimamente invasiva. No te va a quedar tantas marcas ahora como antes. Ni tantas marcas, ni mucho dolor. Al día siguiente puedes comenzar a hacer tu vida como si nada hubiera pasado. Con la laparoscópica Claro. uno puede realizar Sí, sus lógico. actividades normales. Después. Prácticamente al día siguiente te podemos dar de alta y tú realizas tu vida como si nada hubiera pasado, porque el dolor es prácticamente mínimo. Ejercicios, comidas, todo. Las igual. comidas, siempre hay un poquito de restricciones, unos 2 o 3 días en cuanto a las comidas grasas. Los ejercicios tú
puedes hacer tu vida normal, obviamente no mucho esfuerzo de momento, pero posterior a ello no hay ningún problema. Porque con la otra cirugía no van a poder realizar ejercicios ni nada, ¿no? Exactamente, porque obviamente dependiendo del tamaño de la incisión o corte que comúnmente le conoce la gente, pues, ¿no? Entonces ahora todas las personas en realidad si tienen cálculos en la vesícula van a querer operarse mejor la cirugía laparoscópica, principalmente, ¿no? Lo que debemos hacer ahora es optar por la cirugía laparoscópica cuando no es una emergencia pues muy marcada, valga la redundancia, pues, ¿no? Y por ahí nos preguntan, ¿la medicina natural nos podrá ayudar un poco a calmar ciertos dolores o de repente a detectar los cálculos en la vesícula? Esa es una pregunta muy común también en consultorio, ¿no? Siempre en las consultas nos llegan los pacientes y nos consultan, doctor, si yo tomo alguna hierba, algún remedio casero, o algo que me ha dicho mi vecina, el de la botica, ¿me va a mejorar un poco o va a desaparecerme los cálculos? Bueno, eso ya se ha comprobado de que no es cierto. Si bien es cierto, a veces te puede calmar un poco la molestia, te puede ayudar de repente a corregir alguno de los síntomas, pero no es que te lo va a desaparecer. Eso es un mito en realidad. No desaparecen. Ya se ha comprobado de que los cálculos se tienden ahí y lo que podría pasar es que de repente no crezcan mucho, pero a largo plazo, como decía, la cirugía se va a tener que realizar sí o sí. ¿Y cuánto tiempo demora esta cirugía? Eso va a depender de la complicación que nosotros encontremos dentro de sala de operaciones, ¿no? Porque una cirugía abierta pues te puede tardar entre 40 minutos a 1 hora y una cirugía laparoscópica entre 40 minutos a 45, 50 minutos como máximo. Como les digo, va a depender del grado de complicación. Mientras más complicado o más emergencia sea, obviamente la cirugía se prolonga un poco más. Pero si es una cirugía donde el paciente tiene pocas molestias, donde se ha hecho su diagnóstico a tiempo, donde se han hecho los estudios preventivos y podemos entrar a cirugía, tranquilamente puede realizarse en media hora. Mejor entonces yo me operaría la laparoscópica, como se llama. Definitivamente. ¿No? ¿Cuánto tiempo ya tiene esta cirugía acá en la ciudad de Chiclayo? Porque yo ya tiene varios años. Ya tenemos varios años, sí, pero de todas maneras, obviamente, conforme va avanzando y va mejorando la parte de la ciencia y obviamente de la medicina, los tiempos se van acortando, los procedimientos se van haciendo más cortos, las incisiones cada vez se tornan más pequeñas y el proceso de recuperación del paciente es mucho más rápido. Entonces, si presentan todas esas molestias que dice usted, doctor, ¿no? Los dolores, porque a veces confundimos los dolores y hay que saber mejor, nos vamos a hacer nuestra ecografía abdominal, ¿no? Así es. Lo más común es que el paciente siempre te dice de cómo hacemos el diagnóstico y es muy importante, aparte de la molestia, si tú identificas de que hay un dolor por debajo de la costilla derecha, o sea, en el lado derecho de nuestro abdomen, arriba, es muy probable que sea un problema o hepático, o sea, del hígado, o un problema de la vesícula biliar. Y en este caso lo más común, obviamente, que son los cálculos en la vesícula. ¿Y qué cuidados necesita el paciente durante este tratamiento? ¿Puede tratarse esta enfermedad sin necesidad de ser operado? En un primer momento, como decía, puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí, que de repente te pueden calmar las molestias, nos puede ayudar mucho los medicamentos para el dolor, pero a largo plazo, si es que eso no complica, pues te vas a terminar operando. Va a tener que operarse sí o sí. Sí, porque muchos pacientes dicen, no, pero como me tomo algo para el dolor o me inyecto algo para el dolor y me va a pasar. Y es muy probable que sí, te pase y de repente el dolor no te reaparece hasta dentro de 2, 3 años. Y entonces, cuando el paciente urge operarse, cuando ya está un poco complicado. Entonces eso ya dificulta inclusive a nosotros el acto quirúrgico dentro de sala de operaciones. Si eres mujer y sufres y te operas la operación laparoscópica que dice que es un pequeño cortecito en el ombligo, ¿puedes tener hijos? ¿Puedes? Claro, claro que sí. ¿Tienes tu vida normal? ¿Puedes fecundar más adelante? No hay ningún problema con eso. Esa es una pregunta muy común, pero sí. Sí, no hay porque ningún problema. yo escuché eso del cortecito y yo dije de repente... No, el corte prácticamente es imperceptible porque como le decía es en el ombligo y es prácticamente de 1 centímetro que va a quedar por dentro y que prácticamente no se va a notar. No se va a notar, así que no hay ningún problema. ¿Y dónde lo pueden ubicar las personas que de repente están sintiendo estas molestias? Tienen que ubicarlo antes de hacerse la ecografía abdominal porque usted es el que tiene que recomendar, ¿no? Podría ser, hay pacientes que ya tienen un poco de conocimientos o familiares o conocidos que le han dicho, oye, hazte una ecografía y si ya la tienen realizada sería mucho mejor para tener un diagnóstico. Pero siempre es importante recordar a la población que hay que realizarse una buena ecografía en un lugar confiable y por un médico radiólogo, que son las indicaciones que nosotros como cirujanos nos apoyamos en otro especialista para poder realizar una muy buena ecografía, porque ahora también pues ecografía cualquier persona la puede realizar y no necesariamente tiene la misma precisión diagnóstica que nosotros necesitamos para poder hacer una buena evaluación clínica. Y hay personas que se automedican y eso es malo, ¿no? Eso es lo peor que hay en nuestro país, ¿no? Actualmente todas las personas se automedican porque la vecina le dijo, porque yo creo que sé, porque lo encontré en internet o porque el de la botica me dijo. No es lo más recomendable definitivamente actualmente, ¿no? En la medicina
siempre hay que consultar con un médico, a tu centro de salud o a un hospital más cercano o con nosotros los especialistas, pues definitivamente. Claro, porque vivimos a veces en la antigüedad y no queremos cambiar esa manera de pensar y nos dicen, si tienes la vesícula, los cálculos en la vesícula, toma jugo de papaya y eliminas, como dice, los cálculos. Y eso es mentira, ¿no? Definitivamente, como les digo, la medicina natural lo que generalmente mejora básicamente son las molestias, los síntomas, pero a largo plazo no es que vayan a desaparecer o como dicen, no los voy a eliminar, los voy a botar los cálculos. Mentira. No es tan cierto ya eso. Que se pierda esa, como se dice, esa mentira que ese con la mito, que vivimos, es un mito, ¿no? Que pasamos. Dígame, doctor, ¿dónde pueden ubicarlo las personas que están ya con los dolores o de repente ya les diagnosticaron los cálculos en la vesícula? Actualmente estamos ya trabajando en la ciudad de Chiclayo y hace más o menos 6 meses que salimos a la parte privada y cualquier cosa nos pueden contactar por vía celular o vía mis redes sociales. Justamente ahí están apareciendo en la pantalla. ¿Cómo está en redes sociales? Instagram, Facebook. Sí, nos pueden encontrar en la página de Facebook, en la página de Instagram como Dr. Mike. Así aparece. Mi nombre es un poco complicado de escribir, Mikey, pero ahí está justamente en pantalla apareciendo y así como tal me pueden ubicar. Número celular, ¿nos puede repetir el número celular? Claro, cómo no, 943845-981. Y bueno, en Facebook e Instagram como Dr. Mike, así ¿Qué les puede decir a los pacientes, a las personas que nos están viendo, que de repente ellos ya están con el dolor y ellos están, como se dice, se están aguantando? O sea, que no esperen más, ¿no? Claro, importante mencionar no automedicarse, acudir con un cirujano general, ¿no? Que en este caso, bueno, mi especialidad, y tratar de realizarse la cirugía lo más pronto posible, ¿no? Los costos ahora inclusive ya se han acortado, ¿no? Ya han mejorado bastante y va a depender mucho de que cuentes con un equipo quirúrgico, tu cirujano completo, ¿no? Porque hay algunos pues, que solamente te cobran muy económico, pero el procedimiento puede ser el mismo, pero también influye mucho el equipo con el cual uno trabaja. Uno trabaja. Hay que entrar con otro cirujano, con una enfermera instrumentista, con un muy buen anestesiólogo, mejor dicho, un equipo que te dé el soporte para que el paciente no tenga la mayor seguridad y confort dentro de su cirugía. Y que ya olviden ese mito de que mejor es la cirugía antigua. Tengo familia que les he visto el corte. Y ahora como que usted me explica la cirugía laparoscópica. Es exactamente lo mismo. Esa mejor porque para poder seguir usando la ropa que me gusta, ¿no? Claro, el bikini. Por estética, mejor se deben hacer esa, de hecho, ¿no? Para que sí, se de hecho. bien. No, sí, estéticamente, como le digo, menor dolor, mayor tiempo de recuperación, menos riesgo de infección y es exactamente igual que la cirugía convencional o con corte o abierta que comúnmente le llamábamos. ¿Qué alimentos prohíbe usted para evitar tener cálculos a la vesícula? Mira, principalmente no hay unos medicamentos que te hagan propenso a tener cálculos en la vesícula, pero lo que la mayoría de estudios sí indican de que es por exceso de consumo de grasas, ¿no? Porque hay que recordar a la población, bueno, y a los estudiantes en general, de que la mayoría de los cálculos vesiculares son principalmente de sales o cristales de colesterol. Entonces, si hablamos de colesterol, es grasa. Entonces, la mayoría de consumo van por ahí. Obviamente no es la principal causa, porque hay, como les digo, hay otros factores asociados. Sobrepeso, causas hormonales, alteraciones de la función del hígado, etcétera, ¿no? Pero principalmente, si hablamos netamente de comidas, de manera un poco preventiva, tendría que ser necesariamente evitar el exceso de comidas grasas. Y nuevamente repetir también que si nos operamos, ¿cirugía o operación es lo...? El procedimiento es mediante la laparoscopía, ¿no? La laparoscopía. ¿Podemos comer todo después si nos hacemos esa sí, no hay ningún problema. Ya evitemos las grasas, porque por eso es que estamos yendo a... Definitivamente todo paciente operado de vesícula por un tiempo no muy largo, tienes que reducir, no quitártela del todo, pero sí reducir un poco lo que son la ingesta de comidas grasas, pues no bebidas alcohólicas y todo, pero posterior a ello, posterior a un tiempo de recuperación, la vida vuelve a la normalidad. ¿Y quiénes en su tema, usted como sabe, laboral, quiénes son más propensos, los varones o las mujeres? Eso también ya está confirmado, las mujeres, definitivamente las mujeres, pero eso es asociado por un tema hormonal, los estrógenos, que bueno, las mujercitas pues presentan mucho más, y obviamente también asociado al embarazo, que obviamente muchos factores se alteran y definitivamente las causas hormonales ahí atacan bastante. Cuando llama usted hormonal, ¿podría ser de acuerdo al procedimiento que usamos nosotros para cuidarnos? ¿Tendría que ver? Eso también es asociado, definitivamente. Las personas que usan algún anticonceptivo por cualquiera de las formas, sea inyectable, oral, ¿no? Sí tienen, como es una carga hormonal importante, altera el metabolismo, influye mucho en la parte digestiva y obviamente también te hace un poco más propenso a formar cálculos dentro de la vesícula biliar.
Wow, las mujeres siempre estamos propensas a todo tipo de un poco más de complicación, se podría decir. Somos más complicadas. Sí. Entonces, nuevamente reiterar que lo pueden ubicar en las páginas oficiales Dr. Mikey, en Facebook e Instagram. Y podemos encontrar en sus páginas quizás alguna recomendación. Claro que sí, ahí estamos ya trabajando hace algunos meses en la página. Es importante que nos puedan seguir, que puedan compartir, que los invito a conocer un poco más de contenido de nosotros, algunas recomendaciones, los pros y los contras, algunos mitos que podemos por ahí también retirar, y cualquier cosa, los números se puedan comunicar conmigo para brindarles una asesoría o alguna consejería adicional. Muchas veces me escriben a las redes sociales y muchas veces pues no hay ningún costo, ¿no? Porque la idea es orientar a la población a mejorar su estilo de vida, y obviamente si es potencialmente luego un paciente nuestro, pues con el mayor de los gustos los vamos a atender. Sí, muchas personas no responden en redes sociales cuando quieren hacer una consulta, y qué bien que usted reitere eso de que usted sí responde. Sí, por eso es que justamente se les invita de que nos puedan escribir, tanto por vía WhatsApp, por vía Instagram o Facebook, y cualquier cosa les vamos a estar gustosos de poder ayudarlos. También pueden escribirlo a su WhatsApp, entonces, ¿no? 943-845-981, ¿no? ¿Sí? Y en sus páginas oficiales. De aquí voy a seguirlo porque yo tengo algunas molestias y debería hacerme mi ecografía abdominal antes de tiempo. Pero definitivamente yo voy a elegir la cirugía laparoscópica porque yo quiero seguir usando estéticamente mis cositas pequeñas, ¿no? Claro que sí. Yo todas las personas, sobre todo las mujercitas, están invitadas para poder pasar atención con nosotros y poder hacer un descarte definitivo de sus molestias. Obviamente que nosotros como cirugía general nos operamos prácticamente todo lo que es la parte de la vía digestiva, ¿no? Patologías de todos los órganos intraabdominales que tú puedes conocer, como estómago, intestino delgado, colon, intestino grueso, vesícula biliar, apendicitis, y todas las patologías relacionadas con el área abdominal, obviamente son nuestro campo de la cirugía general. A veces la obstrucción de los intestinos. Por supuesto, es una secuela muy común. Es muy horrible. Sí, muy fuerte. Eso podemos hablarlo en otra próxima invitación. ¿Cómo no? Con mucho gusto estaríamos la mayoría de personas están sufriendo de obstrucción a los intestinos. Es muy frecuente. Se opera, ¿no? Es una emergencia quirúrgica. Definitivamente es una emergencia que lo ideal obviamente es solucionarlo a tiempo, porque el paciente pues puede terminar con una colostomía, lo que la mayoría de la gente dicen con una bolsita, ¿no? Por fuera de tu abdomen, y por ahí pues vas a eliminar las heces o el contenido intestinal, que obviamente no es lo ideal, pero sí podríamos conversar en una próxima visita. Sí, ya saben, a ver, ojalá que nos vuelva a visitar el doctor y podemos hablar de la obstrucción de los intestinos, porque he escuchado a muchísimas personas que cuentan con esos malestares, aunque los cálculos en la vesícula están afectando bastante acá a la ciudadanía. Es muy frecuente y generalmente asociado a unos malos hábitos alimenticios principalmente, ¿no? ¿Un aproximado de cuántos casos ha operado usted de esta cirugía laparoscópica? Mira, en cirugía laparoscópica en la ciudad de Chiclayo ya venimos operando prácticamente 2 a 3 por semana. Obviamente teniendo en cuenta de que eso es bastante frecuente, pero la mayoría de la población por miedo o porque dicen no, todavía no me duele, puedo esperar, ¿no? Entonces esperan lo último. Exactamente, entonces a veces eso retrasa un poco, y cuando ya llegas con mucha molestia, con mucho dolor, y ya los procedimientos son distintos, pues, ¿no? 2 a 3 por semana, imagínense cuántos llegamos al mes, ¿no? Sí, es bastante. Ahora, y teniendo en cuenta que eso es en la parte privada, porque si hablamos de la parte de las consultas en los hospitales, ¿no? Obviamente, pues es mucho más. La carga es muy frecuente, esto, casi a diario lo vemos. Pero ahora, como hay igualdad de precios en ambas cirugías, mejor me voy por la laparoscópica. Definitivamente que sí. El nombre. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos en Tus Mañanas con Bes, agradeciendo al doctor nuevamente. Muchas gracias. Gracias.